Mi proyecto de doctorado se titula Estudio etnomedicinal de Stanhopeia tigrina, porque es una orquídea de la cual no había ningún registro de sus actividades pues, farmacológicas, no había nada comprobado. Pero al visitar los tianguis de la región, pues ellos nos comentaban, la gente que viene de las comunidades, nos comentaban que esa orquídea la utilizaban para crisis de ansiedad o el llamado mal de ojo, y cuando la persona está muy ansiosa, entonces decidimos pues estudiarla, ¿no? Evaluar esas referencias o esos aportes que nos hacían del uso en la medicina tradicional. Entonces, pues se hicieron primero las extracciones y una vez que se obtuvo el extracto, se hicieron las pruebas farmacológicas en modelos animales, en ratones. Esta parte experimental se realizó en la Universidad de Guanajuato con un doctor que está en la facultad de farmacia, ¿no? En el laboratorio de farmacia de la Universidad de Guanajuato. Ahí hicimos las pruebas ansiolíticas. En las pruebas ansiolíticas pues se observaron muy buenos resultados, lo cual comprobaba la actividad farmacológica que nos estaban reportando las personas de las comunidades de forma empírica, ¿no? Entonces salía que el extracto pues es bueno para calmar los nervios. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del sistema nervioso central. Entonces los ratoncitos se relajaban, dormían, les provocábamos ambientes donde hubiera estrés, donde se les generara ansiedad, y al aplicar los extractos en diferentes concentraciones, pues se observaba un efecto terapéutico, ¿no? El ratoncito mostraba pues mayor relajación, más confianza al momento de explorar, lo que nos indicaba que el extracto pues tiene una actividad ansiolítica. No de forma oral, se administraba el extracto. Y bueno, uno de los efectos adversos del medicamento o de los medicamentos fármacos que hay ansiolíticos es que muchos generan estos efectos adversos de que la persona se puede quedar dormida o tiene una afectación en su sistema locomotor. Hay pérdida de habilidades, ¿no? La persona se entorpece. Entonces, se evaluaron también esos efectos adversos que pudiera tener el extracto de Stanhopeia tigrina. Y bueno, en las evaluaciones salió que no hay. Sí hay un efecto ansiolítico, reduce la ansiedad, el estrés, pero no afecta las actividades locomotoras. Entonces, pues es algo muy bueno, ¿no? Porque contribuye con la afectación o con la enfermedad, el estrés, la ansiedad, pero no tiene este efecto secundario que presentan la mayoría de los fármacos que hay en el mercado. Sí, también reportaron otro efecto, otro uso medicinal, que es para plantas para enfermedades relacionadas con el riñón. Entonces se evaluó la actividad diurética y efectivamente tiene este efecto diurético. Sin embargo, igual, hay algunos fármacos que son diuréticos, pero eliminan también electrolitos que benefician a nuestras células, ¿no? En este caso, había una clara diferencia en que únicamente se excretaba uno de estos electrolitos, el sodio, y en menor proporción el potasio. Entonces es algo bueno en los diuréticos, porque entonces no hay este desequilibrio, ¿no? A nivel celular.
Entonces la persona pues no puede caer en estos efectos adversos que presentan también algunos diuréticos. Pues es una planta que con estos estudios farmacológicos pues se contribuyó de cierta manera en la validación del conocimiento o del uso tradicional con datos científicos. También se hizo la caracterización del extracto. Se identificaron todos los metabolitos secundarios presentes en los extractos. Igual se hizo una búsqueda en las bases de datos para ver los reportes sobre las actividades farmacológicas que tienen estos metabolitos secundarios. Entonces encontramos pues, datos que respaldaban lo que nosotros habíamos encontrado, con efectos relajantes, efectos a nivel de sistema nervioso central, efectos diuréticos. Entonces, sí, estos metabolitos podrían sintetizarse a nivel de laboratorio para poder generar un fármaco. Yo no promuevo el uso de las plantas. ¿Por qué? Porque las orquídeas, o en específico esta orquídea, está en riesgo o en la categoría de amenaza en el listado de la NOM 059. Sí. Incluso para poder pues, colectar una planta, un ejemplar, pues se solicitó el permiso ante Semarnat. Está en riesgo porque las orquídeas pues, tienen un periodo de floración anual, en específico esta, y es muy corto y únicamente es polinizada por una abeja, Euglossa viridissima. Entonces, con los cambios que hay en los ecosistemas, a veces no está o no hay presencia de esta abeja para que polinice. Entonces no hay polinización y entonces no pues hay reproducción, ¿no? Aunque la reproducción también es vegetativa, pero van saliendo más pseudobulbos por los lados. Es lenta la reproducción. Entonces, igual, no hay tanto peligro en cuanto al saqueo porque no se encuentra en zonas muy accesibles. Se encuentra en zonas altas, en la parte alta de la Sierra Madre Oriental, de la Huasteca Potosina. Ahí están pues asentadas comunidades en donde hay difícil acceso, ¿no? Incluso la persona que me ayudó con la colecta, pues sí me llevó por caminos de 4 horas caminando para poder encontrar el ejemplar o para llegar a la comunidad, ¿no? Entonces es una zona de difícil acceso, por lo tanto también hay pues como diría, falta de infraestructura en cuanto a caminos, no tienen acceso a servicios de salud pública, tienen que bajar por caminos entre la montaña, entre zonas difíciles para acudir a algún centro de salud. Entonces, pues es útil para ellos, ¿no? Es útil en su entorno. La orquídea tiene raíz y luego un bulbo, un pseudobulbo, y de ahí sale una hoja. Entonces, por cada pseudobulbo es una hoja. Sí, hicimos, de hecho, la siembra, colectamos las cápsulas con las semillas, hicimos los cultivos con la semilla de Stanhopeia tigrina. También hicimos extractos y crecieron las plántulas de 15, 20 centímetros. Hicimos extractos con esas plántulas para comparar la presencia de metabolitos entre un cultivo in vitro y una planta silvestre. Entonces, por las condiciones en las que crece un cultivo in vitro, que tiene las condiciones ideales, está totalmente en un entorno estéril, un entorno libre de patógenos, libre de contaminantes, tiene una menor concentración
o incluso ausencia de algunos metabolitos secundarios, que son los que ejercen la actividad farmacológica. ¿Y por qué? Porque la síntesis de los metabolitos secundarios se induce por factores que inducen estrés biótico o abiótico. Entonces, cuando una planta está sometida a sequía, produce ciertos metabolitos, ¿no? Si una planta está sometida a alta radiación solar, produce otros metabolitos secundarios. O si está en asociación con algunos microorganismos en la raíz en particular, también produce ciertos metabolitos secundarios como mecanismo de defensa. Y esos metabolitos secundarios son los que tienen el efecto farmacológico. Entonces, una planta in vitro que esté en condiciones ideales, sin nada que le estrese, no produce esos metabolitos con interés farmacológico. Entonces, no pudimos hacer las evaluaciones farmacológicas en esos extractos porque no tenía actividad, pues la actividad biológica, ¿no?, que se esperaba. Un doctor que es experto en orquídeas y que también ha trabajado con esta orquídea, él hizo esa aportación, ¿no?, donde pues las personas le llaman la orquídea calavera, porque si sueñan que estás cerca o que estás viendo, ¿no?, la orquídea, que estás pues oliendo el aroma tan intenso que produce la flor, pues sí nos hacía el comentario que indicaba como que la persona se iba a morir, ¿no? Entonces, por eso es orquídea calavera. Tiene un aroma entre vainilla y chocolate. O sea, es un aroma fuerte, un aroma intenso, que si usted introduce una orquídea con la flor en un espacio cerrado, sí llega a calar, ¿no? Porque el olor es intenso. No es un olor desagradable. Rico. Es agradable, es dulce, sí, entre vainilla, chocolate, pero es intenso. Sí, a 15, 20 metros de distancia se puede percibir el aroma. Sí, también, bueno, aparte que la flor pues es espectacular, ¿no? Es una flor grande de entre 15 a 20 centímetros también, y pues tiene colores entre cremitas y colores entre rojo, morado, intensos. Los reportes que nosotros encontramos fueron aquí en la región huasteca, en el municipio de Aquismón y en la parte alta del municipio de Aquismón, en la sierra, y en el municipio de Tamazopo también tuvimos un reporte, y como diurético en Xilitla. Bueno, nada más hicimos el estudio etnobotánico. Pero no hay como registro de alguna otra zona de las Huastecas. No tenemos, o no encontramos al menos algún otro registro. Sí es interesante porque hay mucha pérdida del conocimiento tradicional. Entonces, saber que lo han utilizado a través del tiempo, de siglos tal vez, y poder documentar ese conocimiento tradicional y aparte validarlo científicamente, pues yo creo que es un gran aporte a la ciencia, ¿no? Y pues un respaldo a la medicina tradicional de los pueblos originarios. En cuanto a la retribución social por el conocimiento que nos aporta la comunidad, ¿no? Entonces, sí se hizo una visita a campo, una visita a la comunidad, en donde se les mostraron los resultados, ¿no? En donde, pues sí les hicimos saber que esa planta para lo cual ellos la utilizan, efectivamente, o sea, con datos científicos podemos comprobar que sí funciona, y era como que ya lo sabíamos, ¿no? Aunque no tuviéramos esta validación científica, el hecho de que ellos lo consuman, lo tomen y les funcione, pues para ellos es
100% que ya lo saben, ¿no? Sí es interesante trabajar con orquídeas, pero no me limito a orquídeas, ¿no? Sino que también ahorita estamos trabajando en evaluaciones farmacológicas, pero con otras especies, no específicamente orquídeas. También van algunas orquídeas, pero también otras especies. En la categoría de amenaza, que si no se cuidan las poblaciones silvestres puede entrar a la categoría de peligro de extinción. Sí, pero pues se puede sintetizar la estructura. Conociendo el metabolito, conociendo la estructura, se puede diseñar en el laboratorio para crear algún fármaco. Sí, de hecho, con algunas de las estructuras ya no es parte de mi trabajo ni de mi proyecto, pero sí se siguen haciendo estudios más específicos de los efectos que tiene únicamente el metabolito. Sí, sí están reportados el rendimiento de una hoja por cada 100 gramos tenemos esta actividad y así. Sí, los rendimientos sí se tomaron en cuenta. Por una asociación que había, el vínculo, ¿no?, con el doctor Ángel Josabat Alonso Castro, que es parte pues del equipo de trabajo de la doctora Candy Carranza. Sí, actualmente estoy como investigadora asociada al Laboratorio de Ciencias Ambientales, que está a cargo de la doctora Candy Carranza, y pues estoy trabajando en estudios etnofarmacológicos, tanto el estudio etnobotánico para ver los reportes de otras especies que pues de las cuales no haya registro, no haya validación farmacológica, y realizar las pruebas farmacológicas correspondientes para los efectos, ¿no?, o para los usos medicinales dentro de la medicina tradicional de los pueblos originarios. Y bueno, aquí en la región huasteca pues estamos rodeados de naturaleza, ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad en cuanto a especies que pues sí aportan beneficios a la población.